Las leyes generales de la circulación son tres: ley del caudal, ley de las velocidades, ley de las presiones. Recordemos que matemáticamente caudal es igual al cociente entre el volumen del líquido y el tiempo. En hemodinámica, caudal se refiere al volumen de sangre que circula a través de determinada sección vascular en la unidad de tiempo. La ley del caudal establece que el caudal de sangre es el mismo en cualquier sección completa del lecho circulatorio. O sea, que si por la sección de la aorta pasa un determinado caudal, en la sección completa de los capilares pasará el mismo caudal, y en la sección completa de las vénulas pasará el mismo caudal. Hay tres conceptos que debemos saber. Volumen minuto. El volumen minuto es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Su valor normal es de 5 litros por minuto. Volumen sistólico es el volumen de sangre que expulsa el corazón en cada sístole. Su valor es de 70 centímetros cúbicos o 70 mililitros. La frecuencia cardíaca es el número de sístoles que realiza el corazón en un minuto. Su valor es de 70 ciclos por minuto. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el volumen minuto? Volumen minuto se calcula multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Sabemos que volumen sistólico es 70 centímetros cúbicos y la frecuencia cardíaca es 70 ciclos por minuto. Volumen minuto es igual a 4.900 centímetros cúbicos por minuto, o sea, aproximadamente 5 litros por minuto. Hay otra forma de calcular el volumen minuto y es aplicando una regla de 3 simple. Sabemos que el ciclo cardíaco dura 0,8 segundos y durante un ciclo cardíaco se produce solo una sístole, por lo tanto se expulsa la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un ciclo cardíaco es de 70 centímetros cúbicos. Si nosotros queremos saber cuánto es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto o 60 segundos, vamos a realizar una regla de 3. Multiplicamos 60 segundos por 70 centímetros cúbicos sobre 0,8 segundos. Simplificamos segundos y resulta que el volumen de sangre que expulsa el corazón en 60 segundos es de 5.250 centímetros cúbicos. Entonces, aproximadamente 5 litros en un minuto. Volvemos al power. Bueno, acá habla de la ley del caudal, cómo calculamos el volumen minuto, ya lo vimos en la pizarra. Y vamos a recordar la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad relaciona la sección del tubo con la velocidad del líquido que circula a través de él. Las velocidades son inversamente proporcionales a las secciones, ¿sí? Sección 1 por velocidad 1 va a ser igual a sección 2 por velocidad 2 cuando el caudal del líquido es constante. Es decir, si la sección del tubo se reduce, la velocidad del líquido que lo atraviesa se hace mayor. Si aplicamos esta ecuación de la circulación de la sangre,
también llegamos a la conclusión que existe una relación inversa entre la velocidad de la sangre y la superficie de sección total del lecho circulatorio. A mayor sección completa, menor velocidad. Recordemos que los capilares son el sitio de mayor sección completa, por lo tanto, allí la sangre adquiere la menor velocidad. Esto tiene importancia fisiológica porque asegura una permanencia más prolongada de la sangre a nivel de los capilares y el tiempo suficiente para el intercambio de nutrientes y gases con las células a este nivel. La ley de las velocidades que establece que la velocidad de la sangre disminuye desde la aorta hacia los capilares y luego aumenta hacia las venas. La velocidad de circulación de la sangre en la aorta es alta, aproximadamente 30 centímetros por segundo. Disminuye a medida que aumenta el área de sección transversa, es mínimo en los capilares y luego aumenta en el sector venoso. Para calcular la velocidad de la sangre a nivel capilar, vamos a aplicar la ecuación de continuidad. Recordemos, sección 1 por velocidad 1 será igual a sección 2 por velocidad 2. Sección 1 por velocidad 1 nos referimos a la aorta. Entonces, para conocer la sección de la aorta, vamos a aplicar la ecuación de la sección de un círculo, pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Es la sección de un círculo. La sección de la aorta va a ser igual a 3,14 por el radio, que aproximadamente es de 1 centímetro, elevado al cuadrado. La sección de la aorta va a ser igual a 3,14 por 1 centímetro cuadrado, es decir, que la sección de la aorta es aproximadamente de 3 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ya sabemos la sección de la aorta. También sabemos la velocidad de la sangre a nivel de la aorta, que es un promedio de 30 centímetros por segundo. Ahora vamos a deducir la sección completa a nivel de los capilares. Sabemos que la sección a nivel de los capilares, la sección total, es 600 veces superior a la sección de la aorta, que lo hemos calculado como 3 centímetros cuadrados. O sea que la sección a nivel de los capilares es de 1800 centímetros cuadrados. Ahora sí podemos calcular la velocidad de la sangre a nivel de los capilares. Sección de la aorta por la velocidad de la sangre a nivel de la aorta va a ser igual a la sección total de los capilares por la velocidad de la sangre a nivel de los capilares. Sección de la aorta dijimos que es 3 centímetros cuadrados y la velocidad 30 centímetros sobre segundo. La sección total de los capilares de 1800 centímetros cuadrados por velocidad de los capilares, que es lo que queremos determinar. La velocidad a nivel de los capilares de la sangre va a ser igual a 3 centímetros cuadrados por 30 centímetros sobre segundo sobre 1800 centímetros cuadrados. Simplifico centímetros cuadrados y de esta ecuación resulta que la velocidad de la sangre a nivel de los capilares es de 5 centésimas de centímetros sobre segundo. Ahora volvemos al PowerPoint. Y vemos acá. En este gráfico también hay que ver los dos ejes. En el eje vertical se representa el área de sección transversa y se representa la velocidad de la sangre.
y en el eje horizontal se representa la distancia al corazón y los tres sectores, arterial, intermedio y venoso. Ya hemos analizado que el área de sección transversa es mínima en la arteria aorta, aumenta en el sector intermedio, es máxima a nivel de los capilares, de 1800 centímetros cuadrados, disminuye en el sector venoso y es mínima en las venas cavas. En cuanto a la velocidad de la sangre, dijimos que tiene una relación inversa al área de sección transversa, como lo demuestra este gráfico. La velocidad de la sangre es alta a nivel de la aorta, disminuye en el sector intermedio, es mínima a nivel de los capilares y aumenta en el sector venoso para hacerse alta a nivel de las venas cavas. Bueno, para empezar a hablar de las leyes de las presiones, recordemos a Poiseuille. Poiseuille fue un médico francés conocido como el padre de la hemodinámica. Él determinó que el caudal de un líquido que se desplaza a través de un tubo es directamente proporcional a pi, al radio del tubo elevado a la cuarta potencia, y a la diferencia de presión entre los extremos del tubo, y es inversamente proporcional a 8 veces la longitud del tubo y la viscosidad del líquido. La ley de Poiseuille se aplica bajo determinadas condiciones. El flujo del líquido debe ser laminar, se debe tratar de líquidos newtonianos y los tubos deben ser rectos, rígidos, de pequeño diámetro y de sección constante. ¿A qué se refiere con líquidos newtonianos? Los líquidos newtonianos son aquellos que cumplen con la ley de Poiseuille. Se trata de líquidos homogéneos, como por ejemplo el agua o la solución verdadera. Y son líquidos que tienen viscosidad constante. ¿Qué significa? Que su viscosidad no varía aunque se modifiquen las otras variables de la ecuación de Poiseuille, por ejemplo el radio, la diferencia de presión. Los líquidos no newtonianos no cumplen con la ley de Poiseuille, se tratan de líquidos heterogéneos y tienen una viscosidad variable, o sea que varía cuando se modifican las demás variables de la ecuación de Poiseuille. La sangre es un líquido no newtoniano. Entonces, vemos que en los vasos sanguíneos no se puede aplicar estrictamente la ley de Poiseuille. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos no son rígidos, no son rectos, y la sangre no circula siempre con régimen laminar. Sin embargo, hay 3 parámetros de la ecuación de Poiseuille que están presentes en la circulación de la sangre. ¿Por qué? Porque existe un caudal de líquido o de sangre que se circula gracias a una diferencia de presión que existe entre los extremos del vaso. Si nos referimos al circuito mayor o sistémico, la diferencia de presiones se da entre la aorta en el ventrículo izquierdo y la desembocadura de la vena cava en la aurícula derecha. Y esta diferencia de presión es lo que hace circular a la sangre. Y además existe una resistencia vascular. A partir de esta ecuación de Poiseuille, ¿sí?, podemos despejar diferencia de presión, que va a ser igual de caudal por todo este factor que se conoce con el nombre de resistencia a la circulación o resistencia hidrodinámica, ¿sí? La resistencia hidrodinámica es igual a 8 longitud viscosidad sobre pi por el radio del tubo elevada a la cuarta potencia. Entonces, también de todos estos factores que constituyen la resistencia hidrodinámica, todos son constantes. 8 es constante, la longitud es constante, pi es constante, viscosidad también, menos el radio del tubo. Por lo tanto, la resistencia hidrodinámica va a ser igual a una constante sobre el radio del tubo elevado a la cuarta potencia. ¿Sí? Esta resistencia hidrodinámica es
es proporcional a la resistencia vascular. Entonces, todo esto que constituye resistencia hidrodinámica la llamamos también resistencia vascular. Y acá vemos los tres parámetros que están presentes en la circulación de la sangre. Dijimos la diferencia de presión para que la sangre circule, el caudal de sangre y la resistencia vascular o resistencia a la circulación. Miren acá, esta resistencia vascular es igual a una constante y tiene una relación inversa al radio del tubo o al radio del vaso elevado a la cuarta potencia. ¿Qué significa? Como está elevado a la cuarta potencia, significa que pequeñas modificaciones en el radio del tubo, del vaso, van a producir grandes modificaciones en esta resistencia vascular. Y vamos a mencionar que el sitio de mayor resistencia vascular son las arteriolas, ¿sí? Y esto se debe a que sus paredes tienen una gran proporción de músculo liso. Por este motivo, las arteriolas se denominan vasos de resistencia. Entonces, ¿a qué se refiere la resistencia vascular? Que el calibre de los vasos determina la resistencia al flujo o a la circulación de la sangre y por lo tanto la caída de presión, porque cuando en los sectores en donde existe una mayor resistencia a que la sangre circule, el organismo se vale de una mayor caída de presión para favorecer que la sangre circule. ¿Sí? Dijimos que la diferencia de presiones en el circuito mayor, es decir, entre la aorta, el ventrículo izquierdo y las cavas en la aurícula derecha, es lo que hace hacer circular a la sangre, ¿sí? Como el sitio de mayor resistencia vascular son las arteriolas, o sea, hay mayor resistencia que la sangre circule, va a ser el sitio también donde va a haber una mayor caída de presión para favorecer la circulación de la sangre. Bueno, recordemos que la presión hidrodinámica resulta de la suma de la presión hidrostática más la presión cinemática. En la aorta la presión cinemática es de 470 barias, es decir, que es muy pequeña, es despreciable. Por eso cuando hablamos de la presión de la sangre nos referimos fundamentalmente a la presión hidrostática. Estos valores no es necesario que lo sepan, simplemente les muestro de manera ilustrativa para que vean cuál es el valor y para saber que nos referimos a la presión hidrodinámica. ¿Sí? ¿Qué dice la ley de las presiones? Que la presión hidrostática de la sangre es mayor en la aorta, disminuye hacia las venas y es mínima en la desembocadura de las cavas. Miren acá, esto también no es para que sepan los valores, simplemente para que ustedes dimensionen lo que estamos diciendo. Estamos viendo la presión la presión hidrostática a nivel de la aorta, cómo va disminuyendo en distintos sectores vasculares y es mínima o nula a nivel de la aurícula derecha. Entonces, esta diferencia de presión es lo que favorece la circulación de la sangre. ¿Sí? Miren acá, es el mismo gráfico que representamos en el eje vertical la presión y en el eje horizontal la distancia al corazón con sus tres sectores, arterial, intermedio y venoso. Aquí vemos que en las grandes arterias la caída de presión es suave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen mucho tejido elástico y no varía la resistencia. Entonces la caída de presión es suave. En cambio, ¿qué pasa? En el sector intermedio se encuentran las arteriolas, que es como dijimos, el sitio principal de resistencia vascular en el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque tienen una gran capa de músculo liso en su pared. ¿Sí? Entonces, como esa gran resistencia se opone a la circulación de la sangre, el organismo lo que hace para favorecer la circulación es
proveer una mayor diferencia de presión o caída de presión a este nivel. Y luego en el sector venoso la caída de presión vuelve a ser suave. Bueno, este gráfico refleja lo mismo que el de recién, ¿sí? Tenemos sector arterial, sector intermedio y sector venoso. La caída de presión es suave en el sector arterial. Miren, en este sector es la mayor caída de presión que corresponde a las arteriolas, ¿sí? Y en el sector venoso vuelve a ser suave la caída de presión. Y finalmente vamos a ver el trabajo del corazón. El corazón realiza dos tipos de trabajo. Uno es a nivel en la sístole, porque el ventrículo debe introducir en las arterias un volumen de sangre en ellas, ¿sí? Y por otro lado, le deben dar a esa sangre energía cinética para que entre en movimiento. Entonces, si yo tengo un vaso sanguíneo, este es un volumen sistólico de sangre, el corazón debe realizar un trabajo, ¿para qué? Para permitir que ese volumen sistólico de sangre, ¿sí?, recorra una distancia y se introduzca dentro de la arteria en contra de la presión que existe en las arterias. Entonces, sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Y si recuerdan la fórmula de presión, presión era igual a fuerza sobre superficie. Despejamos fuerza, ya que va a ser igual a presión por superficie. Si fuerza es igual a presión por superficie, reemplazamos aquí. Trabajo va a ser igual a presión por superficie por distancia. Superficie por distancia es igual a volumen, o sea que el trabajo que debe realizar el corazón sí va a ser igual a la presión arterial por el volumen sistólico. Entonces, dijimos que el corazón realiza dos tipos de trabajo. Uno para introducir el volumen sistólico de sangre, cada sístole dentro de las arterias, y el otro trabajo es proveer de energía cinética a ese volumen sistólico de sangre, para que pueda moverse, ¿sí? Ese trabajo, entonces, se convierte en energía cinética. Recordemos que energía cinética es igual a un medio de la masa de la sangre por velocidad cuadrada. Recordemos que densidad es masa sobre volumen. Entonces, si yo quiero saber a qué es igual masa, despejo y resulta que es igual a densidad por volumen. Reemplazo aquí, reemplazo masa por densidad por volumen, y me queda que la energía cinética va a ser igual a un medio del volumen sistólico por la densidad de la sangre por velocidad cuadrada. Entonces, ¿cuál es el trabajo total que realiza el corazón para expulsar el volumen sistólico? Sumo presión arterial por volumen sistólico más la energía cinética, o sea, un medio de volumen sistólico por densidad de la sangre por velocidad cuadrada. El valor del trabajo total del corazón es de 8 décimas de Joule. Ese es el trabajo total del corazón. Y si yo quiero calcular la potencia del corazón, divido el trabajo en el tiempo. Sabemos que el trabajo es 0,8 Joule. ¿Y cuál es el tiempo en el cual trabaja el corazón? Sabemos que el ciclo cardíaco es de 0,8 segundos, pero solamente trabaja en la sístole, que tiene una duración de 3 décimas de segundo. Por lo tanto, la potencia del corazón es de 3 watts. Bueno, aquí está la bibliografía, y con esto terminamos con el tema de hemodinámica.